En el siguiente video entonces vamos a explicar la clase de física del 18 de septiembre de física de 11. Vamos a seguir entonces a continuar con los temas. Vamos a hablar entonces del día de hoy de campo eléctrico. La clase pasada hablamos sobre potencial eléctrico. Entonces les dejé este PDF en donde pues hablaba de qué era la energía potencial eléctrica. Hablaban de que el potencial eléctrico se medía el campo, la energía potencial por unidad de carga. Entonces, como la energía potencial se mide en joules y la carga en coulomb, decíamos que joule sobre coulomb era lo que conocemos en física como un voltio. Entonces aquí hablábamos de que la diferencia de potencial, o sea, el potencial eléctrico que puede tener un condensador, un circuito o un aparato electrónico se mide como el voltaje que tiene el punto A y el voltaje que tiene el punto B, y pues su diferencia de potencial pues simplemente será restar el potencial del punto B menos el potencial del punto A. Era como cuando en física de décimo hacíamos lo que era un desplazamiento, que empezamos en 5 metros y llego hasta 11. ¿Cómo sé cómo me desplazo? Cojo el final menos el inicial. Entonces lo mismo será acá cuando yo necesite buscar la diferencia de potencial en un objeto. Si una carga en un campo eléctrico genera esa diferencia de potencial, entonces es mediante esa fórmula que debo yo encontrar cuánto es ese valor en voltios. Entonces pues acá está toda la explicación. Hablaban de las líneas de fuerza, las superficies equipotenciales, que son las que son las que generan campos de igual distancia. Y entonces teníamos el ejemplo. En el ejemplo, entonces teníamos esta figura y teníamos carga A y carga B. Este es el punto P. Entonces me decía que tenía que encontrar el campo, tenía que encontrar el potencial para el punto P, para la carga A y para la carga B. Entonces pues simplemente el potencial para el punto P pues va a ser el potencial en P para la carga A y el potencial en P para la carga B. Entonces pues aplicamos la fórmula que dice que el potencial es Q sobre la carga A sobre la distancia del punto P a la carga A, más la carga B sobre la distancia del punto P a la B. Y entonces pues hacíamos los cálculos. Entonces si ustedes observan, la carga A mide 3 por 10 a la menos 9 coulomb y la carga B mide 6 por 10 a la menos 9 coulomb. La distancia que hay de A al punto es 1 centímetro, que es lo mismo que tener 1 por 10 a la menos 2. Y la distancia que hay del punto a la carga B son 9 centímetros, o sea, 9 por 10 a la menos 2. Se hacen los cálculos. Recuerden que esta es la constante dieléctrica. Y pues se hacen los cálculos y pues daba el valor del potencial en el punto P. Ahora para el valor del potencial en el punto Q, entonces pues hacemos el potencial de QA y el potencial de QAB y aplicamos pues la misma fórmula, pero ya con las distancias al punto Q. Entonces miren que es la misma fórmula, pero ya con la distancia de QA y de QAB. Entonces son los mismos valores de las cargas y lo único que cambia son las distancias. Entonces miremos las distancias en la gráfica. Entonces mire que la distancia que hay de A al punto Q son 12, o sea 12 por 10 a la menos 2. Y la distancia que hay de B al punto Q es 6, o sea 6 centímetros, o sea 6 por 10 a la menos 2. Y efectivamente es lo que tenemos acá. Entonces pues simplemente
Este 9, 10 a la 9 por 10 a la menos 9 se cancela. 9 por 3 va a ser 27 y 27 dividido 12 me da 2,25. Y el 10 a la menos 2 que está abajo sube y queda 10 a la 2 positivo. Lo mismo que pasa acá, este 9 con este 9 se cancela y queda 9 por 6, 54. O simplemente 6 dividido 6 da 1 y 9 por 1, 9. Y este 10 a la menos 2 que está acá abajo sube y queda 10 a la 2 positivo. Luego se suman porque tienen la misma potencia. 2,25 más 9 me da 11,25 por 10 a la 2 voltios, que es la unidad de medida del potencial. ¿Listo? Y ahí está pues la explicación de qué era el potencial eléctrico. Entonces pues del potencial eléctrico sacamos varias fórmulas. Esas fórmulas vamos a hacer la discriminación de fórmulas en la clase del próximo miércoles 23. Entonces aquí está, miren la fórmula de potencial, es energía potencial sobre carga, la diferencia de potencial es el potencial de A menos B. Bueno, estas ya son otras fórmulas que voy a explicar el día de hoy, pero pues entonces lo más importante es sacar las formulitas y las unidades de medida. Aquí me faltaría entonces otra fórmula que sería la que acabamos de hacer ahorita. Que es la carga sobre la distancia, y aquí la constante dieléctrica. ¿Listo? Esta es otra fórmula para el potencial, que fue la que utilizamos en el ejercicio anterior. Ahora entonces vamos a seguir con la teoría del día de hoy, que es la del 18 de septiembre. Entonces vamos a hablar del campo eléctrico uniforme. ¿Qué es un campo eléctrico uniforme? Un campo eléctrico uniforme es un campo en el cual en cualquier punto del campo su dirección y su intensidad, o sea, su valor va a ser el mismo. Pues tiene la misma fórmula de potencial, que es el potencial es igual a la unidad a la energía potencial por unidad de carga. Ahí está la gráfica que explica que esto es un campo eléctrico uniforme, no cambia su dirección, en cualquier punto donde yo lo tome va a tener el mismo sentido y la misma magnitud. Ahí está la explicación. Y entonces empezamos con la relación de que como la energía potencial es una variación del trabajo, el trabajo es la fuerza por la distancia, entonces pues de aquí deducimos que trabajo es fuerza por distancia, y como estamos en un campo eléctrico pues va a ser la fuerza eléctrica por la distancia. Y pues como sabemos, desde fuerza eléctrica con el campo eléctrico, la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. Entonces al reemplazar en la diferencia de potencial, entonces nos vamos a encontrar que la diferencia de potencial va a ser trabajo dividido carga, y reemplazando el valor de trabajo, que es fuerza por distancia, pues la diferencia de potencial va a ser fuerza por distancia sobre carga. Y pues como la fuerza eléctrica es carga por campo, entonces aquí donde aparece fuerza eléctrica colocamos carga por campo. Entonces esta carga con esta carga se cancelan y nos queda que la diferencia de potencial es el campo por la distancia. Y ahí tenemos entonces otra fórmula de diferencia de potencial o de potencial eléctrico. ¿Listo? Estas formulitas, como les digo, las tengo anotaditas todas acá. Todas están anotaditas acá en la explicación de la clase de la otra semana. ¿Listo? Entonces aquí si continuamos con la lectura del PDF, entonces pues ya de ahí deducimos, porque como lo que estamos hallando es campo eléctrico uniforme, entonces de ahí el campo eléctrico, esta distancia la pasamos a dividir, entonces podemos decir que el campo eléctrico uniforme es la variación del potencial eléctrico dividido la distancia. Y entonces aquí tenemos el ejemplo donde nos explican bien cómo funcionan los electrones en un campo eléctrico y hacen pues las operaciones. Necesito que tengan mucha comprensión de lectura, señoritos, porque ustedes prácticamente se rajan en los exámenes de los formularios
porque no saben leer. Se les pide relación entre fuerza eléctrica y campo eléctrico y terminan contestando la definición de campo eléctrico. Entonces tienen que saber leer. Una relación es una relación, es una característica que une a dos conceptos. Entonces pues tienen que aprender a leer. Ahora entonces hablamos lo que es una capacitancia, la capacitancia de un conductor, que son pues los condensadores. Entonces tenemos que cuando a un conductor se le proporciona una carga, este adquiere un potencial que es constante en toda su superficie. Al cambiar el valor de su carga, el valor del potencial también varía, lo cual se expresa como la capacitancia es esta constante C. Entonces la carga siempre va a ser igual en un condensador a la capacitancia por el voltaje, donde C es la constante de proporcionalidad del conductor denominada capacitancia eléctrica del conductor, y se mide en coulomb sobre voltios y es lo que denominamos un faradio. Se puede afirmar que la capacidad eléctrica de un conductor corresponde a la cantidad de carga que pueda almacenar por voltio de diferencia de potencial al que se someta. Es decir, que la capacitancia es la cantidad de carga que almacena un conductor. Simplemente es eso. Y de toda esta teoría, de toda la lectura, determinamos entonces que la capacitancia de un conductor se determina dividiendo la carga sobre el voltaje o la diferencia de potencial o el potencial eléctrico. Las tres cosas son lo mismo. Tenemos entonces los ejemplos y me dicen calcular la capacitancia de un condensador cuyos conductores tienen una carga de 1,64 por 10 a la menos 10 coulomb y una diferencia de potencial de 110 voltios. Pues simplemente es hacer esa división y pues como sabemos la capacitancia da en faradios. Y para la segunda entonces tenemos calcular la carga de un condensador que tiene una capacitancia de 5 microfaradios y un voltaje de 3 nanovoltios. Entonces pues capacitancia es carga sobre voltaje. Entonces como necesito carga, este voltaje que está dividiendo lo paso a multiplicar y me queda que la carga es igual a capacitancia por voltaje. Entonces la capacitancia son 5 microfaradios, o sea 5 por 10 a la menos 6 por el voltaje que es 3 nanovoltios, o sea 3 por 10 a la menos 9. 5 por 3, 15 y menos 6 menos 9 menos 15. Me da 15 por 10 a la menos 15 y como es una carga, coulomb. Listo. No tienen trabajo para el día de hoy, señoritas. El próximo miércoles, entonces, lo que veremos serán ya los ejercicios de aplicación con el resumen de fórmulas aquí, 4 ejercicios de aplicación y un respectivo taller. Y para el próximo viernes 23, 24, 25 de septiembre tendremos clase por Zoom, en donde voy a hablar de toda la teoría que tiene que ver de campo eléctrico, de potencial, de capacitancia. Entonces como para fuerza eléctrica, todo eso, como para desenredarlas un poquito, porque si no se entiende campo eléctrico, no se entiende potencial, y si no se entiende potencial, no se entiende capacitancia, si no se entiende capacitancia, no se entenderá circuitos, y etcétera, y etcétera. Listo, entonces espero que el video les sirva mucho. No soy muy explícita en algunas cosas porque necesito esa comprensión de lectura para las pruebas ITFES. En el ITFES a ustedes no les van a poner a hacer operaciones así como las que hacen en las tareas. Ustedes les van a poner a analizar conceptos tal cual como son los que se rajan ustedes en los formularios de Google, que por ejemplo aquí les voy a colocar el examen. Esta clase es para el viernes, pero yo la estoy grabando el miércoles. Les voy a colocar el examen que tuvieron de campo eléctrico, donde todo el mundo se rajó en esta pregunta. Entonces ustedes, pues no entiendo qué van a hacer en el examen del ITFES. Miremosla acá. Esta. La relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico está dada por fuerza eléctrica y campo eléctrico. Fuerza eléctrica, ley de Coulomb, y campo eléctrico, pues ustedes saben qué es.
Entonces, la relación es la magnitud de las cargas que se encuentran presentes en el sistema de campos. Pues eso no tiene sentido y ahí no está diciendo nada. El espacio permeado por la fuerza eléctrica que ejercen las cargas generando el campo electrostático. O sea, tiene mucho más sentido porque si usted analiza el campo eléctrico tiene que ver con la fuerza eléctrica. Entonces está diciendo que el espacio que la fuerza eléctrica ejerce sobre las cargas genera el campo electrostático. Tiene sentido, entonces usted la deja como una opción. Sin elementos cargados no existe fuerza. Sin fuerza no genera el campo. Tiene sentido, pero está dando una explicación y no me está diciendo una relación entre estas dos cosas. Entonces, esta tampoco me sirve. El campo eléctrico está definido como la fuerza por unidad de carga en una región del espacio. Yo no le estoy preguntando qué es un campo eléctrico. Le estoy preguntando la relación entre campo eléctrico y fuerza eléctrica. O sea, que ¿cuál es mi única opción? La relación entre la fuerza eléctrica y el campo eléctrico está dado por el espacio permeado por la fuerza eléctrica que ejercen las cargas. Entonces, las cargas ejercen una fuerza eléctrica y son las que generan un campo electrostático. Esta era la respuesta. Entonces no entiendo pues cómo hacen ustedes la lectura de las cosas. Y siempre se rajan en las preguntas de conceptos. Entonces hay que saber leer. Espero que les sirva el video y entonces nos vemos en la próxima clase.